Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor Cristo Jesús con gozo, con agradecimiento, con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Y también dice que debemos cantar himnos y cánticos espirituales agradeciendo a Dios, no solamente por quien Dios es, sino también por lo que hace en nosotros. Y cuando nos damos cuenta de lo bendecido que somos, hermanos, en verdad, hay tanto que Dios nos da y tanto que Dios hace por nosotros que no hay lenguaje humano que comience siquiera a expresar el agradecimiento de aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios y comprados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Pueden imaginarse eso? Que Dios en su gracia nos vio, nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y digo, yo no puedo todavía digerir esa idea de que Dios nos vio en nuestra condición, rebeldes, sucios, pecaminosos, y en su corazón siempre tuvo el deseo de rescatarnos, aún al precio de entregar a su Hijo amado, a su único Hijo amado. Entonces, cuando le saludamos, en verdad no es solamente saludar como un protocolo o porque tenemos que saludar, es el gozo de ser miembros de una misma familia, de ser hermanos, de compartir juntos las bendiciones de su gracia, de considerar cuán bendecidos somos de ser parte de una familia comprada por el precio de sangre. Y de verdad, por eso les digo muchas gracias a Dios por ustedes. No creo que les comenté la semana pasada, pero estábamos en Costa Rica esta semana que pasó para una conferencia de pastores y líderes, y fue una grandísima bendición estar ahí con pastores de otros países y compartiendo el amor de Cristo Jesús y el amor que nos une. En un momento de esos tuvimos un tiempo de oración. Y aquí estaban algunos hermanos de Guatemala y otros hermanos de California que habían ido. Había mexicanos, había hermanos de Nicaragua, de Costa Rica. Una grandísima bendición de todas estas naciones y ser que ahí se pierden banderas y fronteras y colores de piel y modismos, y somos uno en el Señor. Y mientras estaba allá, estaba dando gracias a Dios por ustedes, porque tenemos este grandísimo gozo de ser una familia en el Señor. Y de verdad que Dios es bueno. Entonces, con ese amor les saludamos y con ese sentir nos referimos siempre a ustedes, agradeciendo a Dios por sus vidas. Y pienso así, porque ahora mismo estamos ahorita aquí y ahora nos están escuchando en Guerrero, México, nos están escuchando en Nicaragua y nos escuchan en Costa Rica y en Panamá y en Guatemala. Y no estoy diciendo por ninguna otra razón, no me malinterpreten, gente aquí en California, en Santa Ana, en otras ciudades. Y saber que me conmueve, es en cierta manera humillante, que saben que viene el estudio y se sientan y abren sus Biblias y se ponen a estudiar en donde quiera que estén. Nuestros hermanos en Ecuador, que siempre, nuestra hermana Carmen allá con Ramiro y Carmelita en Santa Ana y mis compañeras de escuela en Guerrero allá escuchando la palabra de Dios. Y es un gozo, pues, y digo y repito esto porque mientras vamos avanzando en nuestro estudio y vamos cada vez, aunque estemos lejos, la misma distancia todavía, pero cada vez somos más cerca el uno del otro. Y cada vez vamos a ser más y más y más y más uno en el Señor, inseparables por toda la eternidad, compartir en la presencia de Dios juntamente con ustedes. Es una de las cosas más hermosas que nos ha sucedido. Así que por favor, a nombre de mi esposa Lili y de nosotros, de nuestra familia, de mi hijo, de los nietos, en verdad, gracias por ser tan gentiles y permitirnos ser miembros de esta hermosa familia de la cual Dios nos hace parte.
Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más con el propósito de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra. Es emocionante ver lo que tengas para nosotros en este mensaje. Es emocionante saber que tú nos hablas. Es emocionante saber que nos amas tanto, que siempre tienes tiempo para nosotros. Gracias porque nos compraste con la sangre de Cristo Jesús. Gracias que nos diste tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra que es viva y eficaz y nos enseña. Y gracias por tu presencia continua, por tu provisión, por tu protección para cada uno de nosotros. Así que Dios, mientras abrimos nuestras Biblias, por favor, abre nuestros ojos para ver lo que está escrito, nuestro corazón para recibir y nuestros oídos para escuchar, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta mañana vamos a estudiar capítulo 7 de los versos. En realidad, nada más voy a quedarme en un solo verso, verso 7. Y es porque quiero hacer un recuento de los versos anteriores. En el capítulo 6, en el libro de Romanos, comenzamos ya lo que se trata del tema de la santificación. Ya hemos hablado mucho acerca de la justificación. La justificación no es por obras, la justificación es por fe. La justificación es por la obra completa de Cristo Jesús y la fe que tenemos en su nombre. Justificación por fe solamente es lo que Él hizo por nosotros. Nosotros solamente lo recibimos por fe. ¿Qué hay que hacer para ser justificados? Creer por fe solamente. Y nada más. No me tengo que bautizar primero, no. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Entonces, justificación, ya hablamos mucho de eso. Y luego abordamos el tema de la santificación, capítulo 6. Estamos en este proceso de ser santificados. Adelante en el futuro vamos a ser glorificados cuando vayamos a estar en la presencia de Dios. Aunque Dios en su economía nos ve como glorificados ya. Pero todavía vamos en este proceso de la santificación y llegaremos a estar en su presencia, glorificación, porque ya de ahí, en ese momento, ya no vamos a vivir nunca más en la presencia del pecado. Todavía en la santificación vamos a vivir con el pecado latente. Ya no nos domina. Capítulo 6 aquí nos dice: el pecado no se enseñorea de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de hecho, de este verso comienza el capítulo 7. Cuando dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 7, verso 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego en paréntesis, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Ya se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? La ley solamente tiene jurisdicción sobre la persona en tanto que la persona vive. Una vez muere la persona, se acabó el poder o la jurisdicción de la ley sobre esa persona. Entonces, eso es lo que comienza Pablo diciendo en el capítulo 7, verso número 1. Luego, en el versos 2 y 3, hace lo que es la ilustración del matrimonio. Dice, el punto principal es la ley tiene jurisdicción sobre una persona en tanto que la persona vive. Ese es el verso número 1. Ese es el punto principal que él quiere establecer. Versos 2 y 3 usa la ilustración del matrimonio para enseñarnos más claramente lo que acaba de decir en el verso 1, que la ley solamente tiene dominio sobre nosotros mientras que estamos vivos. Pero la ilustración del matrimonio dice lo siguiente: si una mujer está casada con su marido, ella está en esa unión, en esa responsabilidad, bajo ese pacto del matrimonio con su marido, en tanto que él vive. Pero si llega el día en que el marido muere, la mujer ya no puede estar obligada en ese pacto de matrimonio porque el hombre ya murió. Entonces ahora ella es libre de casarse otra vez con quien ella quiera. Si se casa estando casada con el hombre que todavía está vivo, entonces ella comete adulterio. Pero si el marido murió, ella es libre de casarse y al casarse no comete adulterio. Esa es la ilustración que nos dio Pablo en los versos 2 y 3.
Vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, capítulo 7, versos 1 al 6, no es un texto acerca del matrimonio. Solamente Pablo está usando el matrimonio como una ilustración práctica, que todos ya sabemos, acerca del punto principal, que es: la ley se enseñorea de vosotros, de nosotros, tiene dominio, tiene jurisdicción sobre la persona mientras que la persona vive. Por eso, una vez que hizo esa declaración en el verso 1, hizo la ilustración en los versos 2 y 3, ahora hace la aplicación en los versos 4, 5 y 6. Y la aplicación dice así, en el capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Jesús, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que la ilustración nos dice la relación que existe en un matrimonio. La aplicación nos dice entonces, entiende la relación del matrimonio. Se muere el marido, la mujer es libre para casarse. Si el marido vive, ya no puede casarse con alguien más porque estaría cometiendo adulterio. Pero una vez que muere el marido, ella es libre de casarse y no comete adulterio. Esa es la aplicación que hacen los versos 4, 5 y 6. La aplicación es esta. Nosotros ya no estamos casados a la ley. ¿Se recuerda? Ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque en este caso no fue la ley la que murió, sino que nosotros morimos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Morimos cuando murió Cristo Jesús, también morimos con Él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Ok. Ahora entiendo entonces. Estábamos casados con la ley. La ley nos estaba señalando diariamente en las cosas que fallamos. La ley es un espejo. Nos miramos en el espejo y nos recordamos. Ese es el problema. Somos pecaminosos, somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque ya somos pecadores. Entonces la ley nos recuerda eso y la ley nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Pero aquí hay algo diferente, entonces ya no murió el marido, en este caso era la ley, sino que morimos nosotros. Nosotros venimos a ser como la ilustración del matrimonio, la esposa, y nosotros morimos. Morimos a ese tirano, abusivo, grosero y odioso marido que era la ley. Morimos. Pero no solamente morimos, pero cuando Jesús murió, al tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Entonces, la ley que gobernaba, que tenía jurisdicción sobre nosotros, quedó abolida porque morimos. Y una vez que resucitamos, ya no estamos bajo ese pacto de estar casados con la ley. Ahora somos libres de casarnos con otro. ¿Y quién es ese otro? Este es Cristo Jesús que resucitó. Se acabó nuestro someter de la ley sobre nosotros. Ya no estamos en esa relación abusiva con la ley. Porque morimos y resucitamos con Jesús, somos libres a casarnos con otro. Y nos casamos con este otro que es Cristo Jesús. Porque la ley es muerte, pero el amor es libertad. Y eso es lo que tenemos ahora, una relación con Cristo Jesús, una relación de amor. Acá era una relación de ley que nos terminaba siempre en muerte. Aquí tenemos una relación de amor que termina en libertad. Eso es lo que dice la aplicación. El verso 5 dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley es eso, nos lleva siempre en esa relación con la ley, solamente terminamos en muerte, porque la ley, no importa qué tan buenas personas somos, la ley siempre dice culpable, 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 culpable. Y todo lo bueno que hacíamos, de todos modos la ley decía, sigue siendo culpable, sigue siendo culpable. Pero en mis mejores días, sigue siendo culpable. Y el fruto de todo eso, dice aquí, era muerte. Pero ahora, verso 6, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. El régimen nuevo es el régimen del Espíritu. Por eso dije, ahora estamos en una relación, no una relación de ley, donde el fin de todo era muerte, 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 muerte. Estamos en una relación de amor, donde el fin es libertad. ¿Y por qué es esa relación? Por el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Y el fruto del Espíritu es amor.
Así dice. Ya ahora no estamos bajo el antiguo régimen de la ley, estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay gozo, hay paz, hay amor, hay paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Entendemos eso? Entonces, eso es en sí lo que viene diciendo Pablo en este capítulo. Entonces, dice en el verso 6, ya no estamos bajo el antiguo régimen, ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Verso 7. Pablo se pregunta a sí mismo sabiendo que van a objetar lo que él acaba de decir. Y es como si una persona dijera, permiso, déjame te interrumpo, perdóname por interrumpirte. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que la ley es pecado? Esa es la pregunta que Pablo se hace a sí mismo. Y Pablo dice, por supuesto que no. De ninguna manera. En el griego la respuesta es no, no, no. Es la respuesta más enfática en lo negativo. No, 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 de ninguna manera. ¿Por qué dice eso? Verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No. Porque en el verso 5 dijo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por eso dice, entonces estás diciendo, Pablo, ¿te entiendo bien? ¿Estás diciendo que la ley es pecado? Pablo dice, no, eso no es lo que estoy diciendo de ninguna manera. Y ahora va a explicar, entonces, si la ley no es pecado, ¿qué onda con la ley? Eso es lo que prácticamente quiere explicar aquí. Y lo que va a hacer nos va a dar 3 funciones de la ley. Nos va a decir primero que nada, la ley revela el pecado del pecador. Es la primera función. Y luego más adelante nos va a decir otras cosas acerca de la ley, pero solamente nos vamos a enfocar en esto. En el verso 7 al verso 12 nos va a dar por lo menos 3 o 4 razones. ¿Por qué entonces la ley? ¿Por qué nos fue dada la ley? Pero solamente vamos a mirar la primera. La ley revela el pecado del pecador. Eso, la ley no es pecado. La ley es buena. Salmo 19 dice, la ley es dulce, la ley es buena. En el verso número 12 va a decir esto. La ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo. Es justo, es bueno. La ley es buena. Entonces, ¿cómo está eso de que la ley obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte? Y ahora va a desarrollar ese tema aquí. No quiero que se confundan, porque este es un pasaje muy difícil. En realidad no lo vamos a entender en su totalidad hasta que comencemos en capítulo 8. Vamos a ir diciendo, ahora entiendo. Por eso es que me voy a tomar mi tiempo aquí en estos versos, porque son muy complicados si no los tomamos de manera correcta. Por lo menos en los primeros 6 hay una ilustración del matrimonio, ya nos deja más claro. Sí, si una mujer se casa estando casada, comete adulterio. Pero si se le muere el marido, es libre de casarse. Y en este caso es de casarse con alguien con quien va a tener una relación de amor, donde va a haber libertad. Y esa relación de amor es producida por el Espíritu en nosotros. Entonces ya entendemos eso. La ilustración nos ayuda a hacer la aplicación más práctica. Pero el verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Y aquí viene el asunto. ¿Para qué nos fue dada entonces la ley? Déjame te ayudo. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora sí. Entonces dice, ¿la ley es pecado? No, de ninguna manera. Entonces, ¿para qué nos fue dada? La ley nos fue dada, número 1, para revelar el pecado que ya está en el pecador. ¿Ok? Entendamos esto de forma más clara. Vayan en sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Necesito que leamos esto porque vamos a entender un poquito más con claridad lo que está diciendo Pablo. Éxodo capítulo 20. Este pasaje se conoce como los
los 10 mandamientos. Comienza por decir esto. Vean esto, ¿ok? Verso 1 del capítulo 20 del libro de Éxodo dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vean esto, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Luego, ¿cuál era cuarto, verdad? Quinto, honra a tu padre y a tu madre, verso 12. Cuenten, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13, sexto mandamiento, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento aquí, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. El 8º mandamiento dice: no hurtarás, no robarás. El 9º dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10º dice: no codiciarás. Entonces, si la ley no es pecado, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley es revelar el pecado que está en el pecador ya. El pecado que ya está en él. A ver, explíqueme más detalladamente porque todavía no entiendo. Ok. Vean lo que dice Pablo, de regreso a Romanos 7. Dice: ¿es la ley mala, pues? ¿Es pecado? De ninguna manera. Vean esto. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En otras palabras, Pablo dice: yo ni siquiera habría conocido el pecado. No que no sabía que estaba allí. No era consciente de que estas cosas eran pecaminosas. Dice: yo no habría conocido el pecado sino por la ley. La ley, número 1, la función número 1 de la ley es revelar el pecado que está en nosotros. Y Pablo dice: tampoco conociera la codicia, sino porque la ley dice: no codiciarás. Ahora, aquí se vuelve interesante el asunto. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la función de la ley? La función de la ley es revelar el pecado que está en nosotros. Pablo dice: déjenme les explico. Yo no conociera el pecado sino por la ley que lo revela. Ok. Leyendo en los 10 mandamientos que acabamos de leer, déjenme les pregunto. No tienen que levantar la mano, pero déjenme les pregunto. Yendo por todos ellos. Número 1. ¿Tienes dioses ajenos delante de Dios? No, yo soy cristiano. Ok. 2. ¿Tienes imágenes a las cuales adoras? No. ¿Has tomado el nombre del Señor Dios en vano? No. ¿Guardas el día de reposo? Sí. No en términos judíos, ¿ok? Estamos haciendo un recuento de los 10 mandamientos. Recuerda, Pablo está hablando a personas que tienen un trasfondo judío. ¿Ok? Practicaron en algún momento la religión de los judíos. Ok, ¿guardas el día del reposo? Sí. Ok, vamos bien entonces.
¿Honras a tu padre y a tu madre? Sí. ¿Has matado? No. ¿Has cometido adulterio? No. ¿Te has robado algo? No. ¿Has dicho mentiras de tu prójimo? No. ¿Cuántos van? 9. ¡Wow! Si 9 de los 10 estamos, dicen los panameños, estamos pretty. Ya ahora te estás viendo a ti como una persona que moralmente eres buena persona, ¿verdad? Felicidades, eres una buena persona. Hasta que nos dice, ok, puede ser que no has robado nada como dice el 8º mandamiento. No robarás. Ok, estás bien. ¿Te consideras una persona moralmente buena? Bueno por ti. Pero el 10º mandamiento dice algo que también es importante. ¿Alguna vez has codiciado? ¿Qué es codicia? La palabra codicia en griego es epitumia. Epitumia es esos deseos pecaminosos, esos anhelos. También se traduce antojo, deseo apasionado, es lujuria, es deseo por lo prohibido. No. ¿Qué pasó? Estamos hablando con gente buena, ¿no es cierto? Sí, el 8º mandamiento dice no robarás. Eso es la acción en lo externo, la acción que te lleva a tomar lo que no es tuyo. Lo haces. Pero el 10º mandamiento trata no con la acción, sino con la actitud del corazón detrás de lo que conocemos como robo. A ver, explíquese. Claro. Una persona roba algo porque primero lo estaba deseando en su corazón. Por eso es que vas a tomar algo que no es tuyo. Cometiste la acción de robar y de tomar lo que no era tuyo, pero primero eso era realidad en tu corazón. De hecho, hay cosas que ya te has robado en tu corazón y que tus manos todavía no han tocado. No, bueno, Pastor Bird, aquí ya la cosa está poniendo muy seria. Claro que es muy serio. Sí, la intención, el deseo de Dios no era solamente que cumplieras en lo externo, como si por eso ya, sí soy buena persona moralmente hablando. No, el deseo de Dios, el asunto de Dios era que internamente en tu corazón jamás tuvieses el deseo por lo que no es tuyo. Apliquémoslo a otra parte. Hay uno aquí que dice, no matarás. Ok, no he matado a nadie nunca. Pero Jesús en el capítulo 5, en el Evangelio de Mateo, en adelante va a tratar y le va a decir la cosa. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que si tienes odio en contra de tu hermano, eres culpable de homicidio. Ay, ¿a cuántas personas no nos hemos echado al plato? Aunque prácticamente nunca jalaste un gatillo, nunca usaste un arma para matar físicamente a nadie, gracias a Dios. Pero en tu corazón, en la actitud de tu corazón hacia esas personas que odias y les tienes rencor o lo que sea, ¿cuántas veces has sido culpable de homicidio? Otro de estos ejemplos. ¿Estás bien? Respiren profundamente. Yo sé que esto duele, créanme, yo sé que esto es difícil, es súper difícil de escuchar. Sin embargo, es la preciosa palabra de Dios. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que si miras a una mujer con lujuria, ya eres culpable de... ¿Cuántas veces hemos cometido adulterio? El asunto aquí, Pablo dice, ¿es la ley pecado? No, de ninguna manera, por supuesto que no, jamás llega a ser el caso. Pero yo no conocería el pecado, sino por la ley que me dice,
esto es pecado. Viste, Dios trata con el asunto no solamente externo de las acciones, sino con el asunto interno del corazón en las actitudes. Esta palabra epidumia, esos deseos desordenados, esos deseos por lo que es prohibido, esos anhelos, esos antojos, esa concupiscencia, esa lujuria. Dice Pablo, yo no sabría eso es pecado, de no saber por la ley que me dice. Leyendo la ley, me doy cuenta que no necesito cometer la acción. Si acaso tengo esa actitud en mi corazón, soy culpable de la misma manera. Si no fuese por la ley, Pablo dice, yo jamás habría sabido que ese era el caso. Yo habría continuado en mi vida pensando de que, bueno, soy buena persona. Nunca he fallado en ninguno de estos 9 mandamientos, estoy bien. Y sin embargo, hay actitudes en mi corazón que nunca nadie vio, pero que Dios sí sabe, en las cuales me hace culpable de todas estas otras cosas. Y Santiago dice, si soy culpable de uno de estos mandamientos, soy culpable de todos. ¿Por qué es el caso? Porque la ley no era para hacerte buena persona. La ley no te puede cambiar, te dice lo que necesita cambiar. La ley es un espejo para gente fea, alguien dijo una vez así. La ley es un espejo para gente fea, y cuando la gente se ve en el espejo, se mira que qué feo soy y ¡pum! Le metes un golpe al espejo. ¿Qué culpa tiene el espejo que seas feo? Ese eres tú quien eres. Eso es la ley. La ley es un espejo que me dice qué feo eres en tu pecado, es horrible. No me gusta entonces. No, puede estar de acuerdo o no con lo que la ley dice, eso no cambia. La ley es verdad porque es la ley de Dios y la ley refleja el carácter justo de Dios, la santidad de Dios. La ley es el reflejo del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Si no fuera por la ley que me dice que estas cosas son pecado, yo continuaría en mi vida pensando de que mírenme, soy buena onda, ¿sí o qué? Cuando camino mis pies ni tocan el suelo, mírenme. No, todo lo bueno que aparentemente hice en algún momento de mi vida quedó invalidado el momento en que leí la ley. Y la ley me dijo, la actitud de tu corazón, ¿cómo estás? Mejor no juego. No, en verdad que porque no es un juego. La cosa es seria. Vergüenza de las iglesias que valga la redundancia, qué pena de qué pena de las iglesias que se avergüenzan de hablar de la ley de Dios, que es pura, que es santa, que es buena. Qué vergüenza de esas iglesias que prefieren ser amigas del mundo que amigos de Dios al predicar y de enseñar su palabra, la ley de Dios como está escrita. Qué pena que haya pastores comprometidos tanto con el mundo que no quieren hablar de la palabra pecado. En estas notas escribiendo, estaba haciendo un estudio acerca del pecado y por qué los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran en la condición que se encuentran. Y descubrí algo que me dio mucha pena y me dio mucha tristeza. Y de hecho le pregunté a los hermanos de habla inglés en la iglesia, si no estoy equivocado, era para el 30 de marzo de 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln hizo esa primera declaración para el día de oración, llamando a los Estados Unidos a un día de oración. Y en esa declaración dijo, es necesario que como país nos humillemos delante de Dios a confesar nuestros pecados. En 1863 se convirtió oficialmente en una declaración para el Día Nacional de Oración en los Estados Unidos. De allí, casi 100 años después, el presidente Eisenhower, no lo dijo él, citó las palabras de Lincoln. Casi 100 años después, citó las palabras de Lincoln para hacer la proclamación de un día de oración.
1953, casi 100 años después. Lincoln lo dice y casi 100 años después otro presidente viene y lo dice. No creo que alguien entre ellos lo dijo ninguna vez. En 1953 el presidente Eisenhower repitió las palabras de Lincoln y dijo que como nación nos humillemos delante de Dios a confesar nuestros pecados. Desde el presidente Eisenhower, 1953, hasta la actualidad, ningún presidente de los Estados Unidos ha mencionado la palabra pecado en su declaración de un día nacional de oración. ¿Cómo puedes orar a Dios y nunca hacer mención del pecado? Hubo un hombre que en los años 1990 era conocido por ser un hombre que escribió un libro con el título ¿Y qué fue lo que pasó con el pecado? Y en ese libro él hablaba desde los años 1960 a los años 90. Él decía, de los años 1960 a la actualidad, en los años 90, decía, el crimen se ha multiplicado 500%, los abortos, los divorcios, los suicidios, y los no sé qué. Alguien después, independientemente de ese tema, alguien diría que los Estados Unidos cuenta con el sistema penitenciario con mayor número de presidiarios en el mundo. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar con una sociedad que rehúsa hablar del pecado? Los Estados Unidos se convirtieron en un país cobarde en ese sentido, a no tratar con el asunto del pecado y quieren tratar con los síntomas del pecado. El problema es que si dejas de mencionar al pecado, tienes que dejar de mencionar a Dios. Porque últimamente toda forma de pecado es pecado en el último de todas las cosas en contra de Dios. Entonces no menciones el pecado, no hay necesidad de mencionar a Dios. Y por eso solamente tratan con los síntomas. Y por eso tenemos la nación que tenemos hoy en día. No estoy inventando. Es la realidad de las cosas. Y no estoy tampoco poniendo el dedo como crítica en los Estados Unidos. Esto es verdad en cualquier otro país. Digo Estados Unidos porque la nación más poderosa del mundo está sucumbiendo, sacudida por un enorme terremoto de inmoralidad y de pecado, mientras sus ciudadanos, comenzando con sus presidentes de cualquier partido, no estoy hablando de ninguno solamente, todos son lo mismo. La nación está sucumbiendo, abrumada profundamente por una ola de inmoralidad y pecado, mientras la nación entera cierra sus ojos a la realidad de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué digo los presidentes? Sí, hay pastores en los Estados Unidos, por lo menos en muchos otros países, que jamás van a mencionar la palabra pecado. La iglesia está tan corrompida y han prostituido la iglesia, o al menos esas iglesias, han prostituido esas falsas iglesias, diría yo, con una forma barata de gracia que no es gracia, con un evangelio que no es el verdadero evangelio, sino el evangelio de demonios, y le han hecho pensar a la gente que para manera de alcanzar al mundo hay que vivir, hay que ser, hay que actuar, hay que pensar como el mundo. Y ese es el evangelio de Satanás, y esa es la iglesia de Satanás, con ministros de Satanás, y por eso vemos la condición moral de la sociedad en los Estados Unidos en una pero verdaderamente oscura, bajo una oscura nube de inmoralidad. Porque si quitas la verdad de la iglesia, la sociedad entera colapsa. Si quitas la verdad de la iglesia, la sociedad entera colapsa. Ejemplo en caso, el Imperio Romano. No estoy inventando. Y no es algo que me guste decir solamente porque suena bonito. No, es triste, es lamentable, es deplorable. Pero no es nuevo lo que nos dice Dios acerca de esta gran verdad. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dijo al pueblo de Israel, escuchen esto,
y dígame si no es verdad. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Suena parecido? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, no que yo te sugiero, no a las cuales yo te invito, las palabras que yo te mando, dice Dios, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que se inflame el furor de Jehová de tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Bingo. ¿Y qué pasó con el pecado? Dejó de mencionarse, pero jamás ha dejado de practicarse. ¿Qué dice Pablo? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y cuando la ley dice, no robarás. Yo no he robado nada, te dice que estoy bien. Has tenido el deseo, el anhelo, el antojo, el deseo apasionado por aquello que no es tuyo. ¿Quién de ustedes no ha tenido este problema? Levante la mano y pida perdón, arrepiéntense, porque eso es mentira. Que diga, yo nunca he tenido ese problema. Es la realidad, hermanos, de lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, la ley es maravillosamente buena. Si te pones a estudiar los 10 mandamientos, la ley al final de todas estas cosas dice, espérate, una persona que tiene codicia en su corazón es una persona miserable, es un envidioso que vive amargado, es un infeliz, es una persona de lo más vil que puedes imaginarte en cuanto a vivir una vida de gozo. Ves a alguien con un carro nuevo y ya estás encendido de envidia. Ves que alguien se compró casa y tú no tienes casa, entonces ya estás murmurando en contra de ellos. Que si alguien tiene y tú no tienes, estás ya... Es una vida de lo más miserable que puedas imaginarte. Entonces el todo de la ley era para guardarte a ti y para bendecirte. A ver, en esta manera tan práctica, qué bendición vivir entre gentes con las cuales no tienes que esconderte, porque nunca les has dicho mentiras, no le robaste nada, no mataste a nadie de sus familiares. ¿No es maravilloso vivir en una comunidad donde no le has andado ambicionando la mujer a tu prójimo o él a ti? ¿Y qué tal de cuidar de los padres? ¿No es maravilloso? Vuelvo y repito, el ejemplo de los Estados Unidos. Lo más vil que puedes ver aquí en los Estados Unidos es esos lugares donde cuidan de los ancianos que allí van a pasar el resto de sus días y muchas veces los familiares ni siquiera se acercan a saber cómo están. Solamente en un buen día les notifican, fulano de tal, sí, tú eres el hijo de fulano, sí, pues mira que tu papá ya se murió, ok.
Ok. Y él mismo, hey, hermanos, nomás quiero decirles ya, papá, mamá murieron y hay que ponernos de acuerdo para vender la casa. Y ahí ves las calles, los letreros que dicen venta. Van a abaratar todo porque se murieron los padres. ¿No era la ley maravillosamente buena tratando de guardarte a ti, a tu matrimonio, a tu familia, a tus padres, a la nación entera? Claro, hermoso. Entonces, Pablo aquí, como les dije, ni siquiera voy a intentar pasar de este verso porque sería imposible. Hay mucho que decir aquí. Lo que sí les puedo leer esto y con esto cerramos. Pablo dice, yo ni siquiera sabría lo que es el pecado si no fuera por la ley. Vean esto. Pablo, en su vida pasada antes de Cristo Jesús, iba derechito a ser el sumo sacerdote en Israel. No tengo duda, porque era un ciudadano ejemplar, un fariseo ejemplar. Los fariseos eran extremadamente cuidadosos de lo externo. Oraban en las esquinas para que la gente los viera, no se juntaban con ningún lugar donde habría pecadores, daban las ofrendas y que todo el mundo los oyera. Eran extremadamente dados a lo externo. Dice Jesús a ellos, ustedes diezman, dice, el comino, la menta, el dill, no sé cómo, ya no me acuerdo ahora de la palabra ahí, el eneldo, el comino y la menta. Estos tipos iban a la alacena y encontraban, tenemos aquí tanto de sal, tanto de esto, vamos a dar diezmo. ¿Te puedes imaginar una persona así? Ese era el apóstol Pablo. Pero vean esto que dijo. En un buen día, caminando a la ciudad de Damasco a arrestar a los cristianos, se encontró con Cristo Jesús. En un buen momento quedó cara a cara, aunque él no podía verlo directamente, quedó ciego por el resplandor que vio, pero se encontró frente a frente con aquel que es justicia perfecta, santidad perfecta, Cristo Jesús. Y dijo esto: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, Pablo dijo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, la ley es pecado de ninguna manera. Yo nunca habría conocido el pecado sino por la ley. Tampoco conociera lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Y qué pasó, Pablo? En un día, cara a cara con lo que es la verdadera justicia, la justicia que es por fe en Cristo Jesús, me vi a mí mismo y todo lo que era antes de Cristo Jesús era basura, para ser tirado como basura, como desecho humano. Porque la ley cumplió su propósito. ¿Cuál propósito? De revelar el pecado que estaba en mí. Cuando leí la ley y leí lo que es codicia, me di cuenta que nada de lo externo que había hecho servía para nada. Y me di cuenta que a Dios le interesaba más lo interno, la actitud del corazón. Un corazón que ha sido cambiado por gracia, por fe,
en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? De este día en adelante abandoné mis credenciales y me aferré a Cristo Jesús, mi Señor, porque quiero ser como Él, no teniendo mi propia justicia, que es la justicia de la ley, sino la justicia que es por fe en Cristo Jesús, porque quiero ser como Él. Bendito seas, Dios. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por la gracia derramada, por la misericordia que nos has extendido, Señor. Gracias por tu ley que es santa, que es buena. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Mientras estudiamos este capítulo, por favor, Señor, pido que nos dé sabiduría, un pasaje tan difícil, y aún así tú lo puedes hacer tan sencillo de entender si abres nuestros ojos a tu verdad. Y que como el ciego, Señor, pudiéramos decir, esto es lo que sé. Antes era ciego, ahora veo. Cuando mis ojos fueron abiertos, supe que había sido libre. Mis cadenas quedaron quebradas, rotas, y soy libre por el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.